it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The need all of you. Now I'm connected to you. The need all of you. Maybe we'll do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Continuamos aquí en este auditorio del D-Factory con la última sesión del día en la vertical de Digital Industry. Big Capital Risk. Aquí vamos a abordar cómo el concepto del Capital Risk puede convertirse en una herramienta de política pública, un vehículo para gestionar incertidumbres, incentivar inversiones y diseñar estrategias de futuro. Veremos cómo el riesgo puede convertirse en un aliado de la innovación cuando está bien modelado, eso sí. Cómo se puede movilizar capital con objetivos estratégicos y qué escenarios nos abre esta visión híbrida entre mercado y gobierno. Es una mirada que trasciende el ámbito puramente tecnológico y lanza preguntas hacia la relación entre la tecnología, financiación y sociedad. Vamos a hablar de todo esto con los ponentes que ya tengo aquí a mi lado y que van a estar moderados por Gemma Escamilla. Es una profesional con más de 15 años de experiencia en planificación y asesoramiento empresarial, así como proyectos municipales de promoción económica y colaboración público-privada. Gestiona programas de fondos de inversión del Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Activa desde hace más de 3 años, como el Barcelona Accelera o el Barcelona Deep Tech y su más reciente programa Barcelona Investment Fund, en los que ha participado tanto en la creación como en la conceptualización. Esta mesa redonda, además, está patrocinada por Barcelona Activa y cuentas con los siguientes ponentes. Los presentamos: son Maite Malet, principal de inversiones en Asabis, Francisco Badía, Managing Partner en Grow Venture Partners, Iván Landavaso, Partner en JM Ventures y David Arroyo, Funding Partner en Suma Capital. Así que cuando queráis, bienvenidos. Muchas gracias y muchas gracias al público asistente, así como el público que está conectado en streaming ahora mismo. Y evidentemente muchas gracias a estas 4 entidades de capital riesgo que tenemos aquí, que el Ayuntamiento de Barcelona es socio minoritario en todas ellas. Bueno, no sé si lo sabéis, que el Ayuntamiento de Barcelona tiene unos programas de fondo de fondos. Tiene actualmente 20 millones de euros en 2 programas, el Barcelona Accelera de 10 millones y el Barcelona Deep Tech Fund de 10 millones. Es una estrategia bastante innovadora, pero que no sale de la nada. Yo quería recalcar, antes de entrar en el debate, un poco cómo el Ayuntamiento de Barcelona fue pionero a la hora de hacer programas de colaboración público-privada con entidades de capital riesgo, ¿no? O sea, y si nos trasladamos en 1999, que fue el Ayuntamiento de Barcelona fue pionero a la hora de impulsar la creación de una sociedad de capital riesgo, Barcelona Emprèn, para dar apoyo tecnológico y apoyo estratégico y financiero a las empresas de Barcelona. Y también fue pionero el Ayuntamiento en la adhesión en una entidad de capital riesgo ya existente, que era Nauta 3 Invest, en la que aportamos 5 millones de euros, ya fue en el 2011 esto, y que la misión era también dar apoyo a empresas de la ciudad para que se establecieran, o sea, para que permanecieran en la ciudad. Entonces, de este programa, la desinversión más conocida fue la empresa de videojuegos Social Point, que fue una desinversión de 18,2 puntos el retorno a la inversión. Entonces, nos situamos en 2020 con el contexto pandemia y el Ayuntamiento quería un poco impulsar el ecosistema y dar apoyo a las empresas con ese contexto que teníamos, y lanzó un poco el programa de fondos del Barcelona Accelera, que aquí tenemos a Suma Capital, a David Arroyo y a Maite Malet de Asabis, que eran una de las 6 gestoras que están en este programa, y en el que el Ayuntamiento comprometió 10 millones de euros con la voluntad de que se invirtiera en empresas de Barcelona
de unos sectores estratégicos determinados y también que se apoyara las empresas lideradas por mujeres. Entonces, a vosotros dos, a Maite y a David, que sois un poco los más veteranos en esto del Fondo de Fondos del Ayuntamiento, ¿qué feedback nos podéis trasladar de la performance de este fondo en el que el Ayuntamiento tiene una participación minoritaria? Si quieres empezar tú, Maite, muchas gracias. No, gracias a ti. Asavis, para los que no nos conocéis, es un fondo de aquí, es una gestora de Barcelona que invertimos únicamente en salud. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que invertíamos en innovación, eso va desde biotecnología a temas de tecnología médica, salud digital. Y el primer fondo en el que invertisteis, que fue Asavis 1, que fue en 2019, ese fondo ya ha invertido en 13 compañías, de las cuales nos quedan activas 11, ¿no? Porque es verdad que nosotros invertimos, pues, somos utilizar 4 o 5 años de periodo de inversión, en este caso fue 2019-2023, que fue cuando cerramos el fondo 1, y ahora estamos gestionando activamente esas compañías. Hemos tenido 2 exits y las demás, al invertir en innovación tan temprana, ¿no? Que esto siempre lo decimos, Life Science de por sí ya son sectores que tardan bastante más. Nosotros hemos hecho, en ese fondo en particular, 6 creaciones de compañías, creando aquí en Barcelona, trayendo equipos de fuera, etcétera. Entonces son compañías que tardan bastante más en desarrollarse. Pero creemos que, si el sector también lo permite, son compañías que avanzarán bien y que, pues, oye, con suerte nos den algún tipo de salida más pronto que lejos, pero tenemos, por ejemplo, Splice Bio, que es una de las participadas de ese fondo, levantó, pues eso, 135 millones hace poco de Sanofi, de EQT, Roche. Entonces, las farmas ya empiezan a estar dentro de la mayoría de estas participadas. Los potenciales compradores, la verdad es que les invitamos bastante a convertir con nosotros. Somos un VC que invierte mucho con estos corporate VCs, ¿no? De los brazos inversores de este tipo de compañías. Así que, bueno, invirtiendo activamente los 2 fondos, somos 12 personas activamente a día de hoy y 17 participadas. Muy bien. Y de momento bien. Muy bien. Y David, desde Suman, el vehículo en el que estamos, ¿qué puedes valorar? Sí, pues, si os parece, doy una visión un poquito más amplia de lo que es Suma a fecha de hoy. Suma Capital es una gestora basada en Barcelona con 3 estrategias de inversión: Venture Capital, Infraestructuras Sostenibles y Capital Expansión. En Capital Expansión, el fondo Accelera invirtió en el año 2021. Es un fondo de 160 millones de euros que está dedicado a invertir a compañías de alto crecimiento, pero que ya están hechas. Tiene una facturación a partir de 10 millones de euros, son rentables, a menos 2 millones de EBITDA, y de sectores de actividad amplios, aunque priorizamos 4 verticales estratégicos que tienen que ver con transición ecológica, con inclusión social, salud y bienestar y transición digital. Este fondo se desplegó en su periodo de inversión entre el año 20 y 24, terminamos de invertirlo a finales del año pasado. No ha sido un periodo de inversión fácil, o sea, ya desplegarlo ha sido un reto porque tuvimos una pandemia de por medio, que eso ralentizó el ritmo de inversión. Así todo, pues conseguimos el objetivo de invertir en 12 compañías, un tercio de las cuales están basadas en Barcelona. Quiero recordar que la aportación o el peso del Ayuntamiento de Barcelona en el fondo es como de un 2%, con lo cual hemos conseguido un efecto multiplicador de 15 veces. Es verdad que muy favorecido porque estamos aquí y al final este es el mercado donde mejor originamos proyectos, ¿no? Por cercanía geográfica, pero también por cercanía cultural. Es un fondo que ahora mismo está valorado a 1,5 veces el capital invertido. Está en su 5.º año, nos quedan 5 más para que las compañías en las que muchas de estas están todavía a coste, con lo cual queda todavía mucho valor por recoger. Nuestro objetivo y para lo que trabajamos es para que terminen con una valoración de 2,5 veces el capital invertido, que en términos de TIR neta se situará en un 15% medio anual. Muy bien. A nivel agregado, el programa Barcelona Accelera, aparte de Suma Capital y de Asavis, también tiene otras 4 gestoras locales, que era lo que se exigía, que es InVivo, For Founders, The Extension Fund y Aldea. Y entre todas ellas, a nivel agregado,
han invertido más de 162 millones en empresas de Barcelona y 40 millones son de estos 162 son empresas lideradas por mujeres. Al final, a nivel agregado, el programa Barcelona Accelera se ha invertido en 88 empresas de Barcelona y de estas 88, 21 son lideradas por mujeres. O sea, que a nivel de métricas de nuestro programa estamos muy contentos. Entonces, esto también, viendo los buenos resultados que generaba la Accelera, el Ayuntamiento se animó en 2022 a sacar otro programa que era el Barcelona Deep Tech Fund, que en este sentido eran 10 millones de euros también, pero en vez de estar centralizado en sectores estratégicos amplios, estaba centralizado en el vertical del Deep Tech. Y estaba abierto también a entidades de capital riesgo de la Unión Europea, no solo gestoras locales como fue el Accelera, que era para contexto pandemia. Y aquí tenemos a Francisco Badía de Grow Venture Partners y a Iván Landavaso de JME, que son dos de las 9 gestoras que tenemos en el programa Barcelona Deep Tech Fund. Pues os traslado la misma pregunta. Es un fondo, son vehículos más jóvenes, ¿no?, que no tienen tanto recorrido como los veteranos, pero ¿qué valoración podéis hacer? Si quieres empezar tú, Paco. Gracias. Sí, se oye. Bueno, para situarnos un poco también como gestora, nosotros en Grow Venture Partners somos los más jóvenes y los más pequeños. O sea, empezamos como gestora en 2022, empezamos a invertir en verano del 2022 con el primer fondo en el que invertisteis vosotros, que lo invertimos muy rápido. En 2 años ya cerramos el periodo de inversión con 16 participadas y ahora estamos con el segundo fondo que en breve nos colocaremos sobre las 10 participadas, ¿no? Nuestra vocación es invertir en transferencia de tecnología, un poco ayudar hay varias tesis. La nuestra es ayudar al científico a hacer la transición de científico a emprendedor y que su sueño de que esa tecnología llegue al mercado, pues ayudarle. Y hay otras tesis. Y dentro de esta tesis somos relativamente generalistas, ¿no? Básicamente 1/3 de nuestro portfolio está en el ámbito de sostenibilidad, otro tercio estaría en Deep Tech, sobre todo en temas de cuántica, de fotónica, algún tema de inteligencia artificial. Y luego otro tercio estaría en MedTech, sobre todo en Medical Devices, ¿no? Entonces, lo que decía es el balance. Yo creo que el balance es nuestro balance, como vosotros, es muy positivo. Yo creo que nosotros mayoritariamente hemos invertido siempre bastante cerca de Barcelona, también porque históricamente pues hemos tenido una colaboración con Barcelona Activa en programas de aceleración y esto también por un poco de vocación nuestra. Nosotros tenemos una vocación de invertir muy early, de acompañar mucho a la gente al principio. También por esto tenemos un portfolio muy amplio, ¿no? O sea, nosotros, a pesar de que tenemos el fondo más pequeño de todos, pues tenemos 50 y pico millones de activos bajo gestión en estos momentos, pues tenemos ya 25 o 30 participas porque también tenemos que distribuir mucho el riesgo, ¿no? Porque estamos entrando en fases muy tempranas, ¿no? Invertir en fases muy tempranas hace que también acabemos teniendo multiplicadores. Ahora no los tengo en la cabeza, pero de política pública, ¿no? Pues bastante importantes. Yo creo que igual hemos creado, ahora te lo digo de memoria, ya lo buscaría, pero igual hemos creado 10 puestos de trabajo por cada 1 millón de euros invertido y por el dinero público que nos ha entrado, pues más. Y los impuestos que hemos generado solo con las retenciones de IRPF de la gente, pues son varias veces el capital invertido, ¿no? O sea, la visión es muy positiva y al final estás llenando un hueco. Es verdad que ahora en estos momentos cada día hay más gente haciendo Deep Tech, pero en el 2022, que nosotros empezamos a trabajar, gente que estuviera haciendo transferencia de tecnología en tecnologías más hard, ¿no? Y en fases muy iniciales pues había muy poca gente. Entonces estás llenando un hueco de mercado importante en tecnologías que son las que van un poco el futuro, ¿no? O sea, todo lo que es estrategia semiconductores. Ahora estamos empezando a hacer un poco de hub con diferentes empresas en el ámbito de semiconductores, ¿no? Estamos intentando en sostenibilidad, ahora vamos a hacer varias inversiones en el ámbito de agua, ¿no? Bueno, yo creo que esto al final vas creando ecosistema también. Es una también de nuestras ideas. Muy bien, Iván. Gracias por la invitación. Yo trabajo en JM Ventures, que es un fondo que ahora tiene oficina en Barcelona, porque la he montado yo hace un año. Tenemos 4 fondos, más del 30% de las inversiones aquí en Cataluña.
Hemos tenido la suerte de poder invertir en compañías que representan diría, los éxitos más grandes que ha habido en la historia del país, como es Flywire, que viene de Valencia y que hizo salida a bolsa en el Nasdaq. Hemos invertido en Jovan Talent, hemos invertido en Multiverse Computing, que está también en Donosti, que acaba de levantar una ronda de más de 200 millones. Y invertimos en etapa pre-seed, seed, fundamentalmente, en todo tipo de compañías, pero con un fuerte sesgo hacia el deep tech, o como le llamamos el deep tech, que son compañías que quizás tienen un componente tecnológico importante, pero que están más cerca a mercado. Pues hemos invertido en PLD Space, hemos invertido en Multiverse Computing, en Barcelona hemos invertido en Galtea desde el Fondo Nuevo. Pero ya os digo, un poco nuestro foco es encontrar a los mejores emprendedores del territorio en etapa temprana, en compañías que buscan internacionalizar desde el día cero. Y nada, seguimos buscándolas, así que si conocéis alguna, por favor, contactarme. Bueno, la filosofía del programa Barcelona Deep Tech Fund era impulsar el ecosistema Deep Tech de la ciudad y el área metropolitana. Y ahora lo que estabais diciendo, tanto Paco como Iván, era también empresas que han salido o que están vinculadas, pues, por ejemplo, con el Barcelona Supercomputing Center, ¿no? O sea, que realmente se está haciendo un esfuerzo para impulsar todas estas empresas. De cara al público que quizás no conoce las lógicas del capital riesgo, ¿nos podríais explicar un poco cómo son las dinámicas de selección por parte de los fondos, la selección de empresas? ¿Quién se atreve primero? ¿Tú? Yo mismo, si queréis. La verdad es que a lo largo del tiempo hemos ido acotando bastante los criterios de inversión. Al principio naces con muchos, pero claro, es muy difícil que suficiente número de empresas los cumplan, entonces los va reduciendo. Ahora mismo normalmente el perfil de compañías en la que invertimos es de alto crecimiento. Eso significa que tiene que crecer doble dígito antes de nuestra entrada, de manera histórica. Tienes que ver, bueno, igual no todos los años, pero tienes que ver una curva de crecimiento buena. Tiene que tener un punto de madurez que normalmente se alcanza en la segunda década de existencia de la empresa, que es 2 millones de EBITDA, si es una empresa dinámica. Si es una empresa muy familiar, de mucha historia, que está mucho tiempo flat, pues no, pero si es una empresa de crecimiento, en la segunda década alcanza esa masa crítica, 2 millones de EBITDA, que es la que nos permite a nosotros aplicar nuestra estrategia de inversión. Solemos invertir en la generación del fundador, es decir, nuestras compañías son de fundador, no son pertenecientes a una familia de segunda generación que está transicionando a la tercera, aunque crezcan. En ese tipo de entornos no estamos tan cómodos, nos gusta disfrutar de la energía del fundador y entonces tenemos un componente muy asociativo, es decir, podemos invertir en mayoría o minoría, pero el fundador siempre tiene que tener al menos un 40% del capital. Luego están las preferencias, los sectores de interés, las temáticas a las que me he referido antes, pero como filtro inicial buscamos estos tres parámetros. Seguramente coincidiréis algunos, ¿no? Con este criterio, Sí, ¿no? Nosotros en este caso, como es un poco diferente, ¿no? Porque es capital expansivo, empresas mucho más maduras, nosotros vamos a priorizar innovación en este caso, ¿no? Entonces sí que nos centramos mucho en esa tecnología está aportando algo extremadamente diferencial que a día de hoy no existe. O sea, en general nosotros siempre decimos, no invertimos en lo que llamamos incremental technologies, ¿no? Que es algo que te mejora una manera de hacer un proceso, sino en algo que a día de hoy esté solucionando un problema que no está tratado o que no está curado, en este caso las enfermedades, ¿no? En biotecnología pues decimos, vamos a invertir en aquella compañía que está desarrollando un fármaco para una enfermedad en concreta que a día de hoy no tiene una cura. Entonces sí que nosotros priorizamos bastante por la parte esta de innovación, que hecho diferencial tiene esta compañía. Luego hay una parte de IP muy importante, ¿no? Porque al final nosotros pues valoramos mucho y validamos, pues oye, cuál es la IP, cómo de fuerte es, cómo de protegida esta compañía, qué competidores hay en el espacio y qué están haciendo. Y luego el equipo fundador, que esto claramente estamos bastante alineados, ¿no? Que es decir, oye, ¿quién está detrás de todo esto? En la creación de compañías, quizá no tanto, o sea, sí que quién es el investigador principal que está detrás de esto y cuán de bueno es.
¿Y cómo podemos traer a gente de nuestro sector o gente que conocemos si pensamos en CEOs que podrían ser los CEOs perfectos para estas compañías? En compañías que ya están algo más establecidas o maduras, sí que hacemos un análisis exhaustivo pues, del top management y decir, oye, estamos alineados con su visión, que sean pues, personas que estén dispuestas a crecer relativamente rápido y abrirse, ¿no?, al mundo, de decir si hay que abrir una sede aquí o lo que sea y hay que crecer y hay que atraer más capital. Nosotros esto es algo que siempre decimos mucho, o sea, si para poder llegar más de una vez, pues oye, si hay que atraer capital extranjero y capital experto, vamos a ir a traerlo, y es uno de los hechos diferenciales que muchas veces decimos de Asavis, ¿no?, que hemos conseguido atraer pues 7 veces el capital que nosotros hemos aportado en todas nuestras participadas. Entonces, también en esto has de estar bastante alineado, ¿no?, que hay muchos equipos que te dicen, oye, no, pues yo quiero hacer esto y mi sueño es crear hasta aquí y hasta aquí. Muy bien. Paco, que decías que no coincidías. No, claro, es que lo nuestro es, Claro, es como completamente el otro diferente. mundo, ¿no? Nosotros invertimos en gente que igual tardará varios años, es parecido, cercano a lo vuestro, no, quizá no tanto, porque al final las barreras de entrada en salud por la IP son más fuertes, depende de nuestros campos, porque son más variados. Pero claro, nosotros lo más importante es la tecnología, que sea disruptiva, ¿no?, que sea un cambio, idealmente un cambio de paradigma, pero también depende. Y luego, básicamente, miramos 3 cosas. La tecnología que sea disruptiva, como decía, que el producto resuelva alguna necesidad de mercado y que el mercado tenga un mínimo tamaño, y que nos creamos la gente que quiere llevar adelante el proyecto, que tenga una pasión por lo que hacen y una ilusión, y que eso sea su vida, ¿no? Nosotros nos centramos mucho en esta pasión, esta ilusión por las personas, y a partir de aquí, pues depende, ¿sabes? O sea, el otro día vi un gráfico que se parece mucho a lo que nosotros hacemos. Puede ser que haya gente que esté ultra early, que esté muy lejos de mercado, pero tenga un potencial enorme, y nos podemos plantear meter mucho capital. O sea, hemos estado a punto de hacer cosas en TRL1, ¿no?, o 2, pero porque el mercado era estratosférico, ¿no? Oye, el mercado es mucho más pequeño, pues igual ya estoy casi a punto de salir a mercado, ¿no? O sea, un poco varía mucho, pero en general nosotros nadie factura, y yo creo que al cabo de 2 o 3 años pues facturan muy, muy poquito, y lo más importante es la tecnología, que vemos que es una tecnología claramente disruptiva. Bueno, para los que no sepan cómo funciona el Venture Capital Early Stage, podéis visualizar un embudo. Si no las ves, no las puedes analizar, y si no las analizas, no las puedes ganar. Entonces, tienes partes del equipo que te ayuda a que este embudo funcione muy bien. Y para responder a la pregunta, en la parte de análisis, pues nosotros vemos unas 1.500, 2.000 compañías al año, nos llegan muchísimas. Y pasa una serie de filtros en base a la tesis de inversión que hemos definido, como puede ser la que tenemos ahora de DeepTech, que compartimos con vosotros. Y me podría tirar una hora aquí describiendo los distintos filtros que implementamos en el proceso de decisión, pero por simplificar, ya os he dicho, compañías que buscan crecer desde el día 1 fuera de España muy a menudo, también cierto sesgo por cero coste marginal de reproducción, como puede ser el software, aunque tenemos inversiones de hardware también, que nos están yendo muy bien, y lo dejo ahí. Habéis comentado un poco, pues eso, tecnologías muy disruptivas, largos procesos de desarrollo. ¿Cómo casa todo esto con la lógica del capital riesgo, ¿no? O sea, aparentemente contradictorio, ¿no? ¿Cómo veis este concepto del capital paciente, ¿no? Nosotros es algo a lo que estamos bastante expuestos, especialmente desde el mundo del LP, ¿no? Cuando vas a buscar inversores fuera, si ya ves que son inversores que nunca han invertido en salud, probablemente ya ni te planteas, porque realmente invertir en healthcare pues tiene un riesgo extremadamente elevado, especialmente en biotecnología, y luego que, como tú dices, ¿no?, es a largo plazo. O sea, los retornos en el año 3 o en el año 4 son bastante más impensables, estás siempre hablando del año 8 al año 10. Entonces sí que vas a buscar pues, inversores que acepten esto, ¿no?, o que estén más acostumbrados, y que es verdad que por la contraparte, el retorno que puedes tener a nivel de exit en un tipo de estas compañías es extremadamente elevado, ¿no? Nosotros a nivel de múltiplo pues buscamos de 3 a 5 veces. Y sí que es verdad que el otro día, por ejemplo, hacíamos en análisis por compañía, pues hay compañías que te salen con múltiplos de 15 veces, y hay compañías pues que, oye, devuelves el capital y con eso ya
estás contento, ¿no? Pero en esa una o dos que te hagan el por 10 o el por 12 es donde se ve, y realmente pues en biotech y en pues, salud, o sea, en salud digital no está tan visto, más que nada porque no está tan desarrollado o el mercado no es tan maduro, es bastante más nuevo. Y en dispositivos médicos ahí tenemos múltiplos totalmente diferentes, ¿no? Estamos yendo más a 3, 2, 3. Es en biotech donde ahí hemos visto las grandes rondas y los grandes exits. Y por tanto, nuestro portfolio al invertir en los 3 verticales va bastante distribuido en esto, y por tanto distribuimos bastante el riesgo desde el inicio en cada fondo, decir, oye, en qué compañías, en qué fase tienen que estar en los primeros 2 años en los que invierto y qué espero de ellas, y lo mismo, el año 4 de ese fondo voy a invertir en compañías pues ya mucho más maduras, con menos riesgo, porque sí que ya tengo bastante menos tiempo para poder dar ese resultado. Muy bien. ¿Alguien más que quiera responder a esa pregunta? Sí, o sea, yo contribuyo. O sea, Sí. creo que al final el Venture Capital como modelo, el que yo defino como Venture Capital, que suele ser, ¿no?, pues hasta Series B, incluso te diría hasta Series A, tienden a... El otro día leía a un profesor de Stanford que decía que el tiempo medio que tarda una empresa desde su nacimiento hasta convertirse en unicornio se está moviendo de 12 a 15 años a más. Entonces, si tú entiendes el sistema de incentivos de un fondo de capital riesgo y cómo funciona la mecánica, un poco tirando el hilo que decías tú, que es un power law, hay 1 o 2 compañías de un fondo que tienden a devolverte la mayor parte o varias veces el fondo, pues entiendes que el hueco que cubren entidades públicas, digamos, haciendo política industrial para ciertas tecnologías claves es muy importante. Y creo que se está haciendo bastante bien en España. Creo que hay otros problemas que podemos hablar más adelante a nivel de retener talento, Sí. que lo que viene siendo el capital. Pues si piensas un sistema de innovación, lo que tienes es financiación, educación, talento y marco regulatorio. Y creo que donde pinchamos más es el marco regulatorio, pero lo dejo ahí. Muy bien. Yo creo que la industria del private equity está ya bastante desarrollada como para poder garantizar continuidad de financiación en diferentes fases de desarrollo del ciclo de vida de una empresa. Tienes pre-seed, tienes early stage, y luego la fase más de scale-up, que es donde estamos nosotros, o tienes private equity, y cada ciclo pueden ser fondos de 10 años que suelen permanecer pues, entre 5 y 7. Es tiempo suficiente para que cualquier proyecto, aunque no facture, aunque no tenga beneficios, si pueda acreditar un valor, un desarrollo, ¿no? Sea en forma de patentes, en forma de usuarios, de que está resolviendo una necesidad. Yo un poco para complementar, yo creo que es un sector en el que hace falta tener bastante paciencia y sentido del humor, ¿no? Y igual que es difícil tener inversores que han invertido en salud, ¿no? Tener inversores que han invertido en Deep Tech y que se están metiendo en este tipo de compañías, pues a veces... O sea, aquí hay que tener paciencia, sentido del humor y saber dónde está el valor. Y el valor, igual que en salud, pues no necesariamente va a resultar que estás fabricando, ¿no? O sea, es que igual has demostrado que algo funciona y eso tiene un valor estratosférico porque estás resolviendo un problema enorme, ¿no? O sea, yo qué sé, hace un momento hablábamos, ¿no? Nosotros estamos invertidos en una empresa de satélites. Entonces decías, está cerca del mercado. Y, hombre, no lo sé, pero si realmente funciona y la in-orbit demonstration que van a hacer, que habrán pasado 3 o 4 años de que nosotros hemos invertido, funciona, pues que es Cryos Space, ¿no? Ostras, eso ya tiene un valor inmenso, porque estás abriendo una nueva órbita para el espacio, ¿no? Nosotros estamos en otra de baterías, ¿no? Pues, ostras, de aquí a que vendan van a pasar 2, 3, 4 años porque te tienen que integrar en los fabricantes de automóviles en sus diseños de baterías, certificarte, tienes que escalar el proceso de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tampoco un inversor quizá que venga a otros sectores y diga, oye, pero ¿cuánto estás facturando? A mí lo que me estamos facturando me importa un pimiento, lo que me importa es, oye, ¿esta tecnología es diferencial para resolver este problema? O sea, para que nos entendamos, ¿la batería se va a cargar más rápido y vas a tener 1.000, 1.500, 2.000 kilómetros de autonomía en el coche o no? ¿Y vas a ser capaz de producirlo? ¿Sabes? O sea, cuando te venga, no sé, Renault o SEAT y te compre aquí miles de millones de toneladas o de metros, serás capaz de suministrarlo, ¿no? Si respondes bien a esta pregunta, pues
en 2, 3, 4 años vendrán los señores de Suma y nos comprarán nuestra participación, porque nosotros no seremos capaces de financiar eso, ¿no? Igual que aquí te está comprando una farma, ¿no? O sea, yo creo que se va a generar una cadena en lo que es Deep Tech más industrial, en el que a nosotros nos van a coger el relevo fondos de private equity o industriales, ¿eh? Entonces, lo que hay que centrarse es en, oye, tener paciencia, sentido del humor y generar valor en ese activo tecnológico, que se parece mucho al mundo de la farma, pero Sí. con otro enfoque, ¿no? Y en general, ¿cómo valoráis tener algo raro que es tener un ayuntamiento como el PI en vuestro fondo? Que ya hemos dicho que siempre la participación del ayuntamiento es minoritaria, no excede el 10% del tamaño del fondo. Pero, ¿qué significa para vosotros? ¿Ayuda a atraer otros LPs? ¿Es a veces un tema de reputación? ¿Es algo también que implica cierta burocracia? ¿Cómo valoráis este LP que es un ayuntamiento local? Bueno, yo me mojo. Alguien tiene que empezar a girar la rueda, ¿no? En cualquier Claro. ecosistema. Mira Silicon Valley, en un área militar donde el gobierno americano invirtió muchísimo dinero, paciencia para que salgan todos estos que ahora representan lo que representan, ¿no? Entonces, alguien tiene que hacer girar la rueda primero. Después, sí que ayuda a atraer coinversores privados. Europa en general tiene un problema con esto. Primero porque no tenemos salidas a bolsas de la misma forma que se pueden salir en Estados Unidos. No hay más que mirar. Hoy estaba mirando una estadística. Tenemos un problema de más de 100 fundadores de unicornios en Estados Unidos son europeos y se han ido ahí pues, por distintos motivos, pero principalmente los incentivos mueven el mundo, ¿no? Entonces, el valor que aportáis es ayudáis a girar la rueda, dais confianza a otros inversores privados a que coinviertan. Tenéis muy buena reputación, tengo amigos también que estuvieron trabajando en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que os conocen desde hace tiempo y siempre han hablado muy bien de vosotros, específicamente. Y bueno, aportáis incubación, espacios, ponéis en el mapa para que más personas salgan de banca de inversión, consultoría, marca tradicional España y se pongan a hacer cosas con un poquito de perfil de riesgo más alto, ¿no? Cubrís una labor muy importante. Gracias. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho y diría, y encima en sectores que son prioritarios, pero que encima hay muchísimo riesgo, creo que aún tiene un valor mucho más relevante, ¿no? Si os pusieseis a invertir quizá en real estate o en algunas categorías que ya están más desarrolladas y donde ya hay más inversión de por sí, pues diría, quizá el valor que aporta no es tan relevante, ¿no? En todo lo que es el capital paciente, sectores de riesgo, sectores de mucha innovación, es muy relevante que estéis ahí, que estéis apoyando, porque cuesta bastante atraer este capital del que hablamos, ¿no? Este capital extranjero es bastante más difícil de atraer y cuando encima ven que la propia administración, un extranjero, te está apoyando en tu propio país o en este caso en tu propia ciudad, pues da credibilidad y da sí, tranquilidad. Por tanto, muy positivo. Fantástico. Yo, por complementar, se diría que al final nuestro negocio consiste en intermediar confianza, ¿no? Nosotros mediamos la confianza de nuestros inversores hacia los fundadores y, hombre, que el ayuntamiento invierta en tu fondo, pues te da una validación Sí, sí. que alimenta esa confianza, este prestigio. Quiero añadir que me parece muy buena la participación del ayuntamiento, sobre todo para el ayuntamiento, porque al final estás potenciando el desarrollo de un ecosistema emprendedor y se está autofinanciando, porque nosotros trabajamos para doblaros el capital invertido. Entonces, se me ocurren pocas políticas públicas más sostenibles y más rentables que apoyar que el ecosistema emprendedor. Y lo podemos aterrizar a casos concretos, que quizá es de lo que a lo mejor a mí me ha faltado hablar en el rato que llevo. Nosotros, un ejemplo de compañía que no es muy tecnológica, pero sí es muy innovadora, es Turris, que Sí. es una cadena de panaderías de Panadería. alta gama, de alimentación saludable, que basa pues, sus elaboraciones en masa madre, fermentaciones largas. Nosotros llegamos allí cuando tenían 10 tiendas en Barcelona. El fundador veía que eso se estaba haciendo muy grande y no se veía pues, con la convicción para poder expandirlo.
Y entonces llegamos nosotros para ayudar a definir la organización que tenía que tener esta empresa para crecer. Él acabó centrándose más en desarrollo de producto, pero al final era un maestro panadero. Y bueno, nosotros hemos escalado por la ciudad de 10 a 40 tiendas que estamos creciendo ya en el extrarradio de Barcelona, y además es donde más aceptación tiene. O sea, la última inauguración fue en Rubí y tuvo que venir la Guardia Urbana a regular la cola de clientes. Entonces, bueno, esto es muy bonito, ¿no? Porque bueno, estás ganando dinero con todo esto y además estás permitiendo el desarrollo de una empresa muy innovadora y con una propuesta también muy, muy buena para el cliente. No sé, yo para acabar diría que es que a nosotros nos hacía mucha ilusión que invirtierais. Ya sé que es un poco, o sea, de hecho, nosotros estábamos bastante a tope de inversores públicos y tuvimos que pedirle a la gente a algún otro inversor que dejara un poco de hueco para que pudierais invertir vosotros, ¿no? Y nos hacía ilusión porque tenemos... A ver, nosotros en nuestra gestora todos hemos sido emprendedores, ¿no? Lo que estamos haciendo es también una forma de devolver a la sociedad lo que hemos recibido, ¿no? Y nos hace especial ilusión, que nosotros estamos aquí, estamos en Barcelona, ¿no? Poder devolver, o sea, ir convirtiendo Barcelona, bueno, ya lo es, ¿no? Pero oye, en todo lo que ha pasado en Silicon Valley, lo que ha pasado en Israel, etcétera, etcétera, ¿no? A ver si con alta tecnología podemos hacer que esto vaya pasando aquí, ¿no? Y, hombre, o sea, que vosotros apoyéis que esto pase, pues nos hace especial ilusión y, como decía David, pues yo creo que tiene un retorno muy importante y multiplicadores brutales para la ciudad, pero a nosotros también nos hacía ilusión un poco hacerlo juntos, ¿no? De alguna manera, y la experiencia es, en nuestro caso, fantástica, o sea, bastante poco trabajo y estamos encantados con vosotros. Gracias. Es el impacto que no es solo un retorno financiero, sino que es un impacto en el territorio, que es lo que busca un LP como nosotros. Y así como David ha comentado el caso de Turris, una de las preguntas que tenía para vosotros era si podíais compartir también el caso de alguna invertida, alguna participada, que tenga alguna historia también de impacto en el territorio, en Barcelona. No sé si se ocurre, aparte, el caso de Turris es bonito y conocido, porque también, no sé si queríais compartir algún caso, si no, pues no pasa nada. Que comparto el caso para nosotros de Kilimanjaro, ¿no? Ah, sí, bueno. Nosotros invertimos en Kilimanjaro, fuimos absolutamente el primero. Me acuerdo que los contactamos por LinkedIn, oye, que tal, al cabo de un tiempo nos contestaron, nos buscamos la vía, hicimos una nota convertible, luego al final hemos trabajado para organizar el capital porque hay una serie de cosas que había que corregir y actualmente, no sé, deben tener ya 50 o 60 o 70 personas aquí en el Poblenou, ¿no? Desarrollando, nosotros pensamos que acostamos a ser unos flipados con nuestras participadas, ¿no? Luego Dios dirá, pero pensamos que tienen la mejor tecnología en computación cuántica. Nosotros apostamos mucho por la computación cuántica analógica. Casi todo el mundo está en gate-based, pero hay dos empresas en el mundo que hacen computación cuántica analógica, que es D-Wave, que cotiza en los mercados americanos por 6.000 millones, y está Kilimanjaro, que lo hace mucho mejor, ¿no? De hecho, uno de los directores técnicos de D-Wave, ¿no? De los technical leads, no sé si era del CTO, pues se ha ido a Kilimanjaro porque cree que su approach es mejor, ¿no? Nosotros estamos convencidos que es mejor. Entonces, oye, pues, si Dios quiere, yo creo que al final la computación cuántica que cambiará el mundo, ¿no? Los equipos full stack, como hace Kilimanjaro, pues oye, haber puesto nuestro granito de arena de que esto se puede hacer desde aquí a Barcelona, pues... Genial. Si todo tira adelante nos hará súper felices. Y a nosotros también. Entonces, bueno, creo que tenemos algún minuto más. Nosotros, bueno, como comentaba al principio, también tenemos el programa Barcelona Investment Fund, que salió en esta primavera, que todavía no está comprometido, está dotado de 30 millones de euros y está pensado para que fondos de la Unión Europea, de impacto sobre todo, pues apliquen, y sobre todo son artículos 8 y 9 de la Ley de Finanzas Sostenibles, ¿no? Un poco de impacto social, impacto de sostenibilidad en el territorio. Entonces, si tenemos algún minuto más, me gustaría valorar también con vosotros, así como nosotros hemos lanzado este nuevo programa buscando fondos más growth, ¿qué
escenarios de futuro en relación a impulsar herramientas de inversión por parte del ayuntamiento creéis que deberíamos diseñar, ¿no? Así como ahora se ha lanzado este programa con un foco muy claro de impacto y atraer también fondos de growth y también que atraigan talento a Barcelona, que si se os ocurre o tenéis propuestas de escenarios de futuro en ese sentido, Yo de creo colaboración público-privada y capital riesgo. Yo creo que una herramienta que a nosotros nos ha funcionado muy bien es, por ejemplo, el co-matching funds del CDTI, ¿no? Que es el que tú puedas coinvertir en compañías. Es decir, creo que también ayuda muchísimo a compañías que están en distintas fases, pues que saquéis un vehículo, ¿no? Que haga el matching de que lo que invierta Savis en este caso o quien sea, pues vosotros lleguéis hasta convertir el 90% o el 80%, haces un matching de esos fondos, eso es un capital que a la compañía le va muy bien, creo que a vosotros también hace un de-risking, ¿no? Porque hay otros fondos de capital privado que están invirtiendo en esa compañía y que están alocando capital, y esos fondos de más que aportáis ayudan mucho, ¿no? Y permiten, pues en estas fases tanto súper tempranas de creación de compañías, donde estás ayudando en seed, en fichar a gente, en desarrollar, pues en cierta parte de R&D, etcétera, como en fases más de growth, como comentabas, creo que es un capital que es clave. Nosotros los fondos del CDTI lo hemos intentado traer a la mayoría de compañías que tenemos, que en este caso en España tenemos muchísimas y en Barcelona pues unas 10, entre 8 y 10, y ayuda mucho. La verdad, es capital relativamente fácil si has trabajado con ellos antes y te han homologado como fondo, porque saben cómo trabajas y te conocen bien. Y al emprendedor o en ese caso a la compañía le ayuda muchísimo, ¿no? El saber que tú, como Asavis, vas encima a traer un matching de otros fondos públicos que van a machear todo lo que tú aportes. Muy bien, muchas gracias. Creo que tenemos poco tiempo. Si podéis contestar, bueno, si tenéis propuestas así breve. Yo te digo dos. A nivel regulatorio, que para mí es el mundo se mueve por incentivos. En nuestro país el tema del incentivo para el emprendedor está roto, tanto por la parte del Employee Stock Options, Sí. que podemos profundizar ahora, pero esto hay que arreglarlo ya, antes de ayer, no tiene ningún sentido, no vendría muchísima más gente, se quedaría muchísima más gente si arreglamos Employee Stock Options, por favor. Y lo segundo, hacer que las empresas, las startups, que sean más competitivas. Hay un tema del impuesto al empleo que no facilita nada que las startups puedan venir a traer talento y competir con otras grandes empresas que no... Si os saco, o si cualquiera de vosotros tiene una pyme, lo vais a ver enseguida dentro de un Excel. O sea, hacer que sea mejor, que no se nos vayan los emprendedores, con una política fiscal que tenga sentido para las startups, sobre todo alrededor del tema de los ESOPs. Eso es lo primero. Si nos podéis ayudar a hacer lobby con eso, creo que los fondos lo hacéis fenomenal, la infraestructura lo hacéis genial, seguir así, pero el tema del marco regulatorio, por favor, no tiene ningún sentido. Tomo nota. Yo, por terminar, sí echo de menos que haya instrumentos más dirigidos a la pyme, pero a la pyme por debajo de 2 millones de EBITDA, porque hay muchos fondos y mucho capital focalizado en emprendeduría, en startups. Hay bastantes fondos en private equity, pero para la pyme entre 1 millón y 2, o entre 500.000 y 2, hay un desierto. Y hace falta, porque ahí también hay un relevo generacional por afrontar. Yo pienso que hay dos temas. Un tema yo creo que ya lo estáis haciendo bien, que es apoyar a... Yo creo que es bastante importante las gestoras que estamos en el territorio. Al final tú acabas apoyando a las que están en el territorio. Y luego hay un tema que yo creo que se escapa al ayuntamiento, quizá como el que tú planteabas, pero creo que es qué mercado de capitales montamos para que las empresas no se tengan que vender, ¿no? Es decir, oye, cuando las empresas llegan a un cierto nivel, ¿por qué el exit tiene que ser que nos la compre un corporate? Totalmente. O sea, ¿por qué no podemos intentar buscar, plantearnos que salgan... De hecho, nosotros estamos trabajando en algunos casos ahora, a pesar que nuestro fondo es joven. Oye, vamos a plantearnos mercados... ¿Cómo podemos plantear IPOs? ¿Cómo podemos plantear que los corporates sigan comprando? ¿Cómo podemos hacer que fondos de private equity nos acaban dando el éxito a los de venture para que estas compañías se queden aquí? ¿Y cómo conseguimos que estas empresas vayan escalando, ¿no? Y todos estos equipos se queden, que está muy bien cuando te compran, se te queda una sede y tal, pero ¿cómo hacemos todo esto? Muy bien.
Pues no sé si tenemos tiempo para hacer alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta. ¿Sí? Ah, mira. Espera, que te acercan el micro. Hola, buenas tardes. Mira, soy Gislan Badedi, en proceso de crear mi propia empresa. Una de las líneas de negocio que quiero sería comprar, mejorar, vender. Pequeñas empresas, por ejemplo. Entonces, para mí, ¿cómo tengo que ser como empresa para atraer fondos de inversión, para atraer inversión, aunque soy una empresa muy joven? Pero no he entendido muy bien a qué se dedica. El sector. El sector sería ayuda a empresas pequeñas, por ejemplo, aunque sea una panadería, comprarla, mejorarla, digitalizarla, invertir en su línea financiera y volver a venderla, volver a exponerla en el mercado. Pero yo soy una empresa joven, que sí que tengo que invertir en software, aplicaciones, en todo esto. La digitalización, que sabemos que muchas las empresas pequeñas están muy lejos de esto. Pero, ¿cómo tengo yo que hacer para atraer a ustedes para que puedan invertir a una empresa como esta? A ver, si es para buscar financiación para esa empresa en concreto que quieres comprar y mejorar, entonces es un proyecto que si es muy pequeña esa panadería, no es fácil porque, como decía, si no tiene 2 millones de EBITDA, ahí hay muy pocos. En negocios tradicionales, que no están focalizados en innovación, hay muy poca financiación privada de capital. Si lo que quieres es hacer varios proyectos, eso es lo que hacemos nosotros, que es fundar una gestora de private equity y buscar inversores que quieran apoyar esa estrategia más dirigida a pymes. Y eso es lento. El primer fondo es el que más cuesta, porque tienes que conseguir una docena de inversores que crean en esa estrategia y en ese equipo para implementarlo, ¿no? Pero si estamos hablando de empresas pequeñas, estamos hablando de decenas, de miles. España está llena de empresas pequeñas que están muy lejos de la digitalización, muy lejos. Gestorías pequeñas que tienen problemas en administración, pequeñas agencias de abogados que no consiguen hacer colección de sus facturas. Ahí es donde, digamos, hay que invertir o donde hay que ver cómo invertir. Tenemos que ponerlos todos en un saco e ir a una empresa como ustedes y pedir una inversión a gran escala porque tengo varios proyectos, o como han dicho ustedes, para evitar que la gente venda o se va, tenemos que darles más atención a estas pequeñas empresas personalizadas, invertir en ellas y volver a hacerlas crecer y quedarnos con ella en España en vez que venderla y ir afuera. Pero tienen que querer. Te sorprenderías la de fundadores que están bien como están, que ese es su lifestyle business, no quieren problemas, no quieren crecer, no quieren empleados. Hasta que encuentras uno en ese sector que dice, yo voy a consolidar todo esto, y las compra. Y hay proyectos de private equity que respaldan la compra de corredurías de seguro, de gestorías, ejemplos como el que has citado. Pero para que la empresa mejore, el dueño tiene que querer mejorarla y muchas veces no hay esa voluntad. Yo creo que lo que planteas es o algo que tienes que financiar tú. Al final, oye, la gente que tenemos fondos, una parte del dinero es nuestro, porque si no también cuesta un poco, si tú no pones tu dinero, ¿por qué yo me lo voy a creer, ¿no? Entonces, cuando el proyecto es de una dimensión pequeña, igual lo tienes que financiar tú. Si es de una dimensión un poco más grande, hay un tipo de cosa, lo que tú estás explicando es una cosa que se llama Search Fund. Entonces, bueno, montas un proyecto específico y buscas inversores particulares. Me parece que hay algún fondo que invierte en Search Funds, pero no lo sé. Sí. Y entonces quizá puedes encontrar algo, pero es más un Search Fund, es un fondo para hacer una operación específica, ¿no? Pero en el fondo sobre todo estás compitiendo con Private Equity, lo que estás planteando. Hola, acabamos de arrancar, llevamos 3 meses, ya hemos facturado al fin este mes 163 euros. ¿Cuál sería nuestro plan para poder conseguir financiación? Porque es complejo, hay 50.000 maneras de llegar, o sea, no hay un camino claro para algo tan pequeño. Somos una empresa de tecnología, o sea, sí tenemos algo disruptivo, al menos eso creemos. Entonces, ¿cómo conseguimos llegar a fondos?
Gracias. Bueno, yo te doy mi perspectiva. Primero, te recomiendo que estudies cómo piensa tu target. Si es Venture Capital, analizas que sea Venture Capital, porque muchas veces la gente busca financiación y cree que necesita Venture Capital y no es el caso. El Venture Capital es menos del 1% de todas las empresas por modelo de negocio, por los incentivos que tenemos nosotros. Entonces, primero, necesito Venture Capital o otro tipo de financiación. Segundo, ¿cómo llego a ellos? Pues ahí los mejores emprendedores se las apañan para llegar con una intro caliente. ¿Cómo llegas a una intro caliente? ¿Cómo lo hacen los mejores vendedores? Estudia cómo lo hacen los mejores vendedores. ¿Cómo desarrollas tu network? Aportas valor primero, tienes una máquina de ventas, tienes un proceso estructurado de quién puedes tirar dentro de tu network, cómo puedes llegar a ellos de formas creativas sin pasarte, porque es un arte también. Hay distintas formas, pero en mi opinión la mejor forma es impresionándoles y aportándoles valor de alguna forma creativa y diferente. Que mandar un email por el buzón de la web de los 40 fondos que tenemos por aquí cerca, que no te van a hacer caso nunca. Pero digamos que eso mismo, el cómo llegar a un fondo, es una barrera que ya demuestra si el fundador tiene lo que se requiere para ser financiado. Que eso es algo que no se piensa mucho, pero oye, que yo estaba en el otro lado, yo he sido SDR, yo he llamado 100 veces al día y me han dicho que no, 99% de las veces, y esto es lo mismo. O sea, que un no no pasa nada, tú sigues tirando para adelante. Muy bien. Bueno, me están indicando que ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias a todo el público, a los ponentes, y espero que hayáis disfrutado de esta sesión y disfrutad del congreso. Muchas gracias. 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 Sí, no tenemos más tiempo, pero es un tema que sabemos que siempre genera preguntas. Supongo que nos importará si alguien se aproxima a vosotros ahora y os hace alguna pregunta que se haya quedado con las ganas. Por cierto, hablando de computación cuántica, hemos tenido a Elizabeth de Kilimanjaro hace 2 sesiones. Mira. Y estará colgada en la plataforma de Viniu, o sea que si queréis recuperar la sesión sobre cuántica, ha sido muy interesante también. Nosotros nos despedimos por hoy, volvemos mañana a partir de las 10 de la mañana con la vertical de Digital Industry. Hasta mañana, gracias. 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 Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué El dónde y el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Després de tant temps a l'atur, sento que torno a respirar. Hi ha un moment que et preguntes què has estat perseguint tota la vida. Vaig estar molt de temps deixant-me portar. He fet realitat el que un dia vaig somiar. He trobat el que m'agrada. Reconnectar amb la feina m'ha salvat. Mirant la teva llum, sentint la teva olor, conèixer els secrets guardats als teus racons, sense anar més lluny, sense anar més lluny, Barcelona és molt més.
Maite, et necessito. És per la nova línia de producció. Ha sorgit una oportunitat, però no ens entra en el pressupost. Te n'envio els detalls i mirem com es pot finançar, d'acord? El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank Empreses estem a prop per acompanyar-te i portar la teva empresa on vulguis. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat. Estamos muy bien, pero tenemos que invertir para asegurar el futuro de la compañía y de nuestra gente. Tú eres la CEO, hermanita, tú decides. Perdona, que vamos a ir a tomar algo ahora, que es mi cumpleaños. 55 palos ya. Felicidades. Ahora bajamos, ¿vale? Por cierto, Javier. Dime. Gracias. Nos has ayudado a tomar una decisión muy importante. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú. Perquè vols música, concerts, teatre. Perquè vols sentir, vibrar, riure. Perquè vols viure la cultura, La Vanguardia.